Cuestionario de Psicología y Parcial 3. ¿Cuál es la función del sistema límbico? Controla cómo sentimos y expresamos las emociones, así como algunas funciones corporales automáticas, y también nos permite comportarnos de manera apropiada para así podernos comunicarnos y sobrevivir ante malestares físicos y psíquicos. ¿Cuál es la función del hipocampo? Está involucrado en la formación y recuperación de recuerdos y sus conexiones a través del sistema límbico. ¿Cómo son las conexiones del hipocampo con el sistema límbico? Conectando los recuerdos a las emociones experimentadas cuando se forman los recuerdos. ¿Cuál es el papel trascendental de nuestro sistema límbico? Nuestro funcionamiento específicamente importante en nuestra vida anímica y emocional, ya que nos permite expresar nuestros sentimientos y emociones, porque éste provee conjunto de información que determina la actuación del individuo. ¿Cómo se manifiesta físicamente el sistema límbico? Mediante palpitaciones, agitación, palidez, etc. ¿Cómo está formado el sistema límbico? Por 6 órganos que son: tálamo, región septal, bulbo olfatorio, amígdala, núcleo hipotalámico e hipocampo. ¿Cuál es la función del tálamo? Funciona como una estación transmisora, da entrada a la información y determina qué hace con los mensajes recibidos al enviarlos a la corteza cerebral para su procesamiento. ¿A qué está asociada la región septal? Con la sexualidad. ¿A qué está asociado el bulbo olfatorio? Con las capacidades olfativas y respiratorias. ¿A qué está conectado el bulbo olfatorio? Al sistema límbico a través del hipocampo. ¿Cuál es la función de la amígdala? Funciona como una central de alarma, activa una gran cantidad de respuestas y telegrafía los mensajes de crisis hacia la neocorteza. ¿Qué es el núcleo hipotalámico? Es una estructura clave, ya que es un activador primario del sistema nervioso autónomo que controla los procesos corporales básicos como el balance hormonal, temperatura, dilatación y contracción de vasos capilares. Sus funciones son: genera hambre, sed y placer. Ser el centro de placer y dolor de este cerebro, el cual genera experiencias físicas con componentes sensoriales, afectivo y cognitivo. ¿Cuál es la función del hipocampo? Encargarse de almacenar hechos, procesando datos de la memoria tanto a corto como largo plazo. ¿A qué está asociado el mal funcionamiento del hipocampo? A la falta de memoria. Ejemplos de cosas que puede hacer el sistema límbico: crear situaciones tanto de pánico como de serenidad y paz, producir respuestas tanto al estrés como a la motivación, lo que implica que podamos estar alegres, tristes, optimistas, rabiosos, deprimidos, ponernos nerviosos o estar a la defensiva. ¿Qué es el sistema reptil? Es la estructura más antigua del cerebro, llamado también cerebro primitivo y considerado la sede de los instintos, el cual está ubicado en la parte superior de la médula espinal. ¿Cuál es la función del sistema reptil? Regular las funciones vitales básicas, reacciones y movimientos involuntarios propios del sistema nervioso autónomo, y asegura la supervivencia. ¿Cuál es la función del sistema reptil? Proveer de patrones y formas de comportamiento. ¿Para qué nos sirve el sistema reptil? Para buscar la seguridad, controlar el territorio, establecer patrones, hábitos y valores para orientar la conducta, los procesos ceremoniales, el acicalamiento, la danza, el apareamiento, los ritmos, las jerarquías sociales, los componentes genéticos y los rituales. ¿Qué desarrolla el sistema reptil? La conducta rutinaria y repetitiva. ¿Qué fomenta el sistema reptil? Las costumbres que nos hacen sentir seguros en nuestro territorio, hogar, escuela y trabajo. ¿Cuál es el objetivo principal de la utilización del cerebro reptil? Desarrollar la calidad de cada aspecto de vida, en especial de la educación, desarrollando hábitos, rutinas y valores que nos lleven al éxito y al modelaje de conductas exitosas en busca de la excelencia. ¿Qué es el sistema endocrino? Es un conjunto de órganos y tejidos celulares que segregan tipos de sustancias llamadas hormonas. ¿Cómo viajan y para qué sirven las hormonas? Viajan por el torrente sanguíneo y sirven para regular diferentes procesos biológicos. ¿Cómo trabaja el sistema endocrino? Emplea hormonas para controlar y coordinar el metabolismo interno del cuerpo, homeostasis, el nivel de energía, la reproducción, el crecimiento y desarrollo, y la respuesta a lesiones, estrés y factores ambientales. ¿De qué se encarga el sistema endocrino? De la secreción de diversas hormonas que viajan a través de nuestro sistema circulatorio. ¿Cuál es la diferencia entre el sistema nervioso y el sistema endocrino? Está en la forma de enviar mensajes. Mientras el primero envía impulsos nerviosos de un tejido a otro,
el endocrino envía sustancias químicas llamadas hormonas a diferentes órganos del cuerpo para así regular el metabolismo, el crecimiento y las emociones. ¿Cuál es la función de la hipófisis, base del cráneo, la cual está sobre la silla turca de esfenoides? Regulan una gran cantidad de actividades corporales, desde el crecimiento hasta la reproducción, estimulan hormonas liberadoras e inhibidores de origen hipotalámico, las cuales son un enlace importante entre los sistemas nervioso y endocrino. ¿Cuál es la función de la tiroidea, en la parte anterior del cuello, delante de la tráquea? Libera hormonas, tiroideas, tiroxina y triiodotironina, aumentan el metabolismo basal, la síntesis de proteínas, incrementan el consumo de glucosa. Excreción de colesterol en la bilis, aceleran el crecimiento corporal y contribuyen al desarrollo del sistema nervioso. ¿Cuál es la función de la paratiroideas, por detrás de la glándula tiroidea? Aumentan las concentraciones de calcio y magnesio en sangre y disminuyen los niveles de fosfatos en sangre. Estimula la formación de calcitriol, que es la forma activa de la vitamina D. ¿Qué secretan los suprarrenales, por arriba de los riñones? Mineralocorticoids, la aldosterona aumenta los niveles de sodio y agua en sangre, disminuye los niveles de potasio. ¿Qué función tienen los glucocorticoids? Aumentan el desdoblamiento de enlaces de proteínas, favorece la formación de glucosa, proporciona resistencia al estrés, disminuyen procesos inflamatorios e inhiben respuestas inmunológicas. ¿Qué función tienen los andrógenos? Participar en la aparición de algunos caracteres sexuales secundarios, crecimiento de pelo en pubis, en axila, en la mujer participan en la respuesta sexual, libido, y proporcionan estrógenos en etapas posmenopáusicas. ¿Cuál es la función del timo anterior superior y anterior del tórax? Libera hormona como la timosina, el factor típico humoral, y timopoyetina, que estimulan la proliferación y maduración de las células T, un tipo de leucocitos, o glóbulos blancos, que destruyen agentes patógenos y sustancias extrañas y además retrasan el envejecimiento celular. ¿En dónde se encuentran los gonadels? Femeninas, ovarios, a los lados del abdomen. Masculinas, testículos por debajo del abdomen. ¿Qué producen las gonadels? Gametos sexuales, óvulos y espermatozoides. ¿Cuál es la función de los gonadels? Liberan hormonas relacionadas con el ciclo menstrual en la mujer y para definir características morfológicas de hombres y mujeres, dimorfismo sexual. ¿A qué están asociadas las funciones importantes que desempeña el sistema endocrino? Con el crecimiento y el desarrollo físico, la respuesta sexual, el metabolismo y las expresiones emocionales. ¿Qué función podrían tener los niveles hormonales? Una función activadora al cambiar las condiciones orgánicas. ¿Qué función tienen las otras hormonas, como las que están secretadas por las glándulas suprarrenales? Activan respuestas emocionales, tales como la cólera o el miedo, facilitando la disposición corporal para la huida o el ataque. ¿Qué efecto tienen las gónadas, glándulas sexuales? Estimulan la búsqueda de satisfacción sexual. ¿Qué efecto tiene la cirugía de extirpación, castración? Reduce notablemente la producción de testosterona, con lo que desaparece la capacidad de respuesta sexual. ¿Cómo influyen las hormonas en nuestro comportamiento? Ejercen cierta influencia en el comportamiento y las conductas de las personas. ¿Quién controlan las hormonas? El hipotálamo. ¿De qué está encargado el hipotálamo? De la actividad endocrina, la actividad nerviosa autónoma y las respuestas conductuales. ¿Cuáles son las hormonas que afectan al comportamiento? Adrenalina, endorfinas, cortisol, tiroideas, serotonina, dopamina, oxitocina, melatonina. ¿Cuál es la función de la adrenalina, la hormona del estrés? Esta permite al cuerpo reaccionar en caso de emergencia, también está asociada con la capacidad de automotivación de las personas y ser productivos. ¿Qué pasa cuando hay déficit de adrenalina? Provoca depresión, baja motivación, desinterés y apatía. ¿Cuál es la función de las endorfinas? Estimulan el placer y tiene un efecto relajante en el cuerpo. ¿Cómo el cuerpo humano segrega endorfinas? Con realizar ejercicio o al reírse. ¿Qué sucede con los altos niveles de endorfinas? Provoca estados de euforia y bienestar. ¿Qué función tiene el cortisol? Activar la producción de adrenalina y regula su puesta en el organismo. ¿Qué pasa cuando hay niveles bajos de cortisol? Pueden presentarse cuadros de desánimo y cansancio, y en niveles elevados ansiedad, taquicardias y nerviosismo. ¿Qué produce la hormona tiroidea? En nivel elevado ansiedad y en nivel bajo depresión y fatiga crónica.
¿Cuál es la función de la serotonina? Influye en ciertos aspectos de hambre o su ausencia, su déficit genera depresión, control los niveles de temperatura corporal y a lo largo del día se modifican para ajustar el ciclo del sueño. ¿Cuál es la función de la dopamina? La regulación de la memoria y procesos cognitivos asociados al aprendizaje. ¿A qué está asociado niveles altos de dopamina? Al gusto y disfrute por las emociones fuertes. ¿Qué pasa cuando hay niveles mayores o menores de oxitocina? Mayores, favorece las relaciones sociales. Menores, tristeza y estados depresivos. ¿Cuál es la función de la melatonina? Encargarse de la regulación de los ciclos de sueño y vigilia, también frena el envejecimiento prematuro. ¿Qué sucede cuando nos falta melatonina? Tendremos insomnio y se nos debilitará otros procesos cognitivos como la atención y la memoria. ¿Cuáles son las técnicas de investigación tradicionales en la exploración cerebral y sus contribuciones? Utilización de cadáveres, estudiar la anatomía. Las autopsias permitieron a descubrir el área cerebral del habla. Operaciones, descubrir lesiones cerebrales por accidente o intervenciones quirúrgicas. Experimentación con animales, proporciona datos aplicables al ser humano. ¿Cuáles son las técnicas de investigación actuales en la exploración cerebral? Encefalograma, ECG escáner, TAC tomografía axial computarizada, ecografía, TEP tomografía por emisión de positrones. Resonancia magnética. ¿Qué es el electroencefalograma, EEG? Registro de actividad eléctrica en varios puntos del cerebro. ¿Cuál es la función del electroencefalograma, ECG? Mide las señales eléctricas del cerebro en la superficie del cráneo, porque los impulsos nervios transmitidos por las neuronas son de naturaleza electroquímica. ¿Qué sucede si hay ondas anormales en el encefalograma cerebral? Ayudan a diagnosticar epilepsias, tumores y alteraciones neurológicas. ¿Qué es el escáner de tomografía axial computarizada? Es una imagen de rayos X mejorada por computadora, y su resolución es mayor que la de las radiografías convencionales. ¿Qué es el escáner de tomografía axial computarizada? Es una imagen de rayos X mejorada por computadora, y su resolución es mayor que la de las radiografías convencionales. ¿Cuáles son las funciones del escáner de tomografía axial computarizada, TAC? Analiza múltiples imágenes y las ordena en una sola que nos ofrecernos una sección única del cerebro. Generar imágenes de la anatomía del cerebro y sirve para medir el flujo sanguíneo cerebral o diagnosticar lesiones y tumores cerebrales. ¿Cuáles son las funciones del escáner de tomografía axial computarizada, TAC? Analiza múltiples imágenes y las ordena en una sola que nos ofrecernos una sección única del cerebro. Generar imágenes de la anatomía del cerebro y sirve para medir el flujo sanguíneo cerebral o diagnosticar lesiones y tumores cerebrales. ¿Qué desventaja tiene el escáner de tomografía axial computarizada, TAC? La visión que se obtiene del cerebro es estática y solo permite explorar la estructura, pero no la función del cerebro. ¿Qué desventaja tiene el escáner de tomografía axial computarizada, TAC? La visión que se obtiene del cerebro es estática y solo permite explorar la estructura, pero no la función del cerebro. ¿Qué función tiene la ecografía de tomografía por emisión de positrones, TEP? Describe la actividad metabólica de diferentes áreas cerebrales y muestra cómo cada área gasta su combustible químico, la glucosa. ¿En qué consiste la ecografía de tomografía por emisión de positrones, TEP? Inyectar al sujeto desoxiglucosa, una molécula análoga a la glucosa que lleva un isótopo de flúor y que además no puede ser metabolizada, por lo que se acumula en el interior de las células más activas. ¿Qué es la resonancia magnética? Es una técnica de imagen médica que utiliza un campo magnético y ondas de radio para crear imágenes detalladas de los órganos y tejidos dentro del cuerpo. A diferencia de las radiografías y la tomografía computarizada TC, la RM no utiliza radiación ionizante. Esto la hace especialmente valiosa para visualizar estructuras blandas del cuerpo como el cerebro, los músculos, el corazón y los tumores, sin exponer al paciente a radiación. ¿Cuál es la función de la resonancia magnética? Tener una imagen detallada de los tejidos blandos del cerebro, medir el consumo de oxígeno del cerebro, revela detalles anatómicos y registra información fisiológica y bioquímica de los órganos y tejidos.